no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí son palabras de Jesús, y aquí está diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y el juzgar viene del griego crino, que significa decisión que trata un juez. Acá Jesús les está hablando y les está diciendo que el juzgar es la decisión que toma un juez, alguien que tiene una autoridad destinada por Dios para poder hacerlo. Ahora, el juzgar en la palabra es una posición de autoridades espirituales, pastores, líderes. Ese juicio es para orden y edificación de su iglesia. El juzgar no es de abajo hacia arriba, ni de igual a igual, sino de arriba hacia abajo. ¿Sí? Aquí nos vamos a ir al versículo 4, que dice: ¿o cómo dirás a tu hermano? Aquí está hablando Jesús del juzgar, pero está diciendo que ese juzgar es una acción que toma un juez, una persona que va a tener como que tiene autoridad para poder hacerlo. Sin embargo, aquí Jesús, cuando está hablando del juzgar, está diciendo: ¿cómo dirás a tu hermano? O sea, a tu igual. ¿Cómo le vas a juzgar a tu igual? ¿Cómo le vas a juzgar a una persona que está en tu mismo nivel? Porque es diferente cuando es un padre o una madre. ¿Por qué? Porque un padre o una madre tiene la autoridad dada por Dios para emitir un juicio acerca de un comportamiento. Es por eso que cuando los hijos dicen: me estás juzgando, no te estoy juzgando, estoy corrigiendo tu comportamiento que no está acorde a la palabra. Es por eso que Pablo decía: no hay entre ustedes ninguno espiritual que pueda juzgar, porque el poder emitir un juicio no es algo que cualquiera puede hacer. Dios delega a personas capacitadas para poder hacerlo. Es decir, los padres tienen ese juicio para los hijos, pero no los hijos hacia los padres. Por eso es una posición en el cual Dios puso autoridades para eso. Entonces dice: el juzgar en la palabra es una posición de autoridad espiritual. Pastores, líderes, ese juicio es para orden y edificación de su iglesia. No es de abajo hacia arriba, no es de igual a igual, es de arriba hacia abajo. Ahora, se juzga según la autoridad que tengas delegada de parte de Dios y mediante su palabra. Los padres pueden juzgar a los hijos porque Dios los puso en autoridad. Los hijos no pueden juzgar a los padres. Por eso es que Jesús reprendía a aquellos fariseos. ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad. No es de que nosotros, bueno, es que si Jesús les decía a los fariseos sus cosas, pues yo tengo autoridad para decirle a los pastores sus cosas. No. Jesús tenía la autoridad delegada por Dios porque es el Hijo de Dios.
pero Dios puso autoridades espirituales para poder juzgar. Y Dios puso autoridades para poder dar un orden. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahora, vamos a ir a Efesios 6:1. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 5: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Vamos a ir a Hechos 23:1. Dice la palabra del Señor: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Fíjese, aquí está el Pablazo, o sea, no cualquiera, Pablo el apóstol. Y entonces dice que Pablo empieza a decirles, y que el sumo sacerdote le dice al otro: golpéale la boca por lo que está hablando. Y entonces el otro le pega en la boca, y entonces Pablo se molesta y dice: ¿por qué me golpeas en la boca si tú estás diciendo que se cumpla la ley y tú mismo no la estás cumpliendo al mandarme a golpear en la boca? Y entonces uno de ellos les dice: al sumo sacerdote injurias. Y él dice: lo siento, no sabía que era el sumo sacerdote. Fíjese. Y entonces dice: pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Wow. Pablo, que hubiera podido decir: no, yo tengo aquí la super urchalquite requete autoridad para poder ponerme al tú por tú con ¿no? Pero él dijo: no, escrito está que no lo harás. Y a mí me asombra porque este tiempo, mis hermanos, es un tiempo en el que los hijos estamos tan acostumbrados a no respetar a las autoridades. Un tiempo en el que nosotros mismos propiciamos el no respeto. Por ejemplo, si eso no lo hago yo, pero es un ejemplo. Si mi hija me llega a decir: no, mamá, es que la maestra es una mala maestra porque me dijo de cosas y no sé qué. Entonces yo como madre incluso motivo ese comportamiento al decirle: ay, sí, no te dejes, vieja loca. Ay, está loca, vieja esta. No te dejes. La próxima vez que te haga así, ni le hagas caso. Y nosotros creemos que eso es el súper wow de los consejos, cuando en realidad estamos enseñando a una generación a no respetar autoridad. Que nosotros podamos decir: ¿sabes qué, hija? Probablemente la maestra está incorrecta, pero tú no eres quien para poder juzgarla porque no tienes esa autoridad. Tú eres una niña. Inclusive cuando yo y mi esposo y yo estamos platicando, yo siempre, cuando Isabela dice: no, pero no sé qué, le digo: usted no se meta porque usted es una niña y no se mete en las conversaciones de los adultos. ¿Por qué? Porque yo he conocido, mis hermanos, muchas niñas, niños o jovencitos
que están los adultos platicando y ellos se meten en una conversación como si fueran grandes y empiezan sí, que no sé qué, y que sí, sí es cierto, ¿no? O inclusive he conocido a muchachitas que se le ponen al tú por tú a un adulto. Entonces nosotros necesitamos enseñar a una generación que no podemos comportarnos de esa manera, que nosotros no tenemos esa autoridad, que Dios puso el juzgar solamente a ciertas áreas. Por ejemplo, nosotros tenemos la autoridad de juzgar a nuestros hijos, pero no tenemos la autoridad de andar juzgando a otros hijos. Tenemos la autoridad por parte de Dios, los varones fíjese que no me gustaría decirlo, pero así es. Los varones tienen la autoridad de juzgar a su esposa, pero la esposa no tiene la autoridad de juzgar a su esposo. Fíjese. Y el Señor muchas veces me ha enseñado tanto, porque hay ocasiones en las cuales mi esposo de alguna forma me está reprendiendo en un área. Y entonces, pues ya sabe, la mujer que le encanta, ya me está diciendo algo y yo estoy pensando 5 veces qué cosa ha hecho él, ¿no? Y entonces, no, pero no tenías por qué haber hablado así, ¿no? Y yo estoy pensando, pero yo me acuerdo que tú una vez hablaste así, ¿no? Entonces, y le empiezo a decir, sí, tú también hablas así, no te hagas, porque la otra vez, y entonces me dice, ¿no te sabes quedar callada? Y entonces, realmente sí es cierto, porque, hermano, porque yo igual soy repecadora, ¿no sabe? Y entonces uno no respeta, no sabes respetar, y entonces, pero tú también, que no sé qué. Y entonces el Señor me ha dicho, ya cállate, guarda silencio. Y que nosotros como mujeres dice que nos tenemos que sujetar a nuestra cabeza, como la iglesia se sujeta a Cristo. Ahora, fíjese, pero podemos decir nosotros como mujeres, pero ¿cómo es posible que me va a maltratar, me va no sé qué? Y no hay quien le juzgue a él. No, espérese, el que le juzga a él es Cristo. Y no crea que Jesús o el Padre Eterno va a estar, sí, es de todas de las suyas, pero él puede juzgar a su esposa, pero a él nadie le juzga, no, le juzga el Señor. Y le va peor si se comporta mal, porque con azote y con vara. Y entonces, vamos a ir a Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Es por eso que cuando un pastor, mi hermano, o un líder llega y le dice, hermanito, hermanita, usted mire todo esto que está usted haciendo, está mal, me está juzgando, pastor, ¿qué cree que sí? Porque tengo la autoridad delegada por Dios, no para su destrucción, pero sí para su alineación. Y es lo mismo que un padre le dice a un hijo, fíjate que estás mal, ¿me estás juzgando? Sí, porque yo tengo esa autoridad delegada por Dios para corregir tus acciones. Ahora, un hijo no le puede decir, sí, pero tú también lo haces. No, ahí no tienes autoridad delegada por Dios. ¿Sí? Cuando Dios no te ha puesto como autoridad espiritual para juzgar, te condenas a ti mismo. Romanos 1:30. Murmuradores, fíjese, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Por eso, cuando muchas veces nosotros escuchamos un juzgar en nuestros hijos o inclusive nosotros como matrimonio, o inclusive que ya empezamos a hablar mal de alguien, si no estamos en la autoridad espiritual para poder juzgar y que sea para edificación, se llama murmuración. Si por ejemplo mis hijos, no mamá, te voy a contar de un amiguito que es esto, que es el otro, y mira, es no sé qué, y es un esto y el otro. Entonces, ¿es usted su mamá o su papá? No, se llama murmuración. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de algo, de alguien en lo cual no tenemos la autoridad delegada por Dios para hacerlo, es murmuración. Y la palabra de Dios dice que si nosotros juzgamos, entonces con ese juicio nos van a juzgar a nosotros. Y qué miedo, porque la palabra de Dios dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque en cualquier momento nos podemos, ahora sí que medio deslizar, y que con ese mismo juicio nos digan, ¿no? Por eso el Señor puso claras los lineamientos con los cuales nosotros tenemos que juzgar, y es únicamente cuando se trata de ayudar o restaurar a quien tenemos autoridad para hacerlo. ¿Sí me doy a explicar? Enséñales a tus hijos a no juzgar, pues no son jueces, no tienen esa autoridad y se condenan a ellos mismos. Nosotros mismos tenemos que saber cuando Dios nos ha dado autoridad para algo y para qué no nos ha dado autoridad. Ahora fíjese, David, un varón conforme al corazón de Dios, y se le llama a este hombre David, hijo, a Cristo se le llama hijo de David. Ahora fíjese, David fue ungido como el próximo rey. Saúl andaba mal. Todos sabían en Israel que Samuel, el gran profeta, se alejó de Saúl. O sea, sabían que Dios con Saúl ya no estaba. Y David lo sabía porque cuando Samuel unge a David, David sabe y dice, pero ¿cómo yo? Pues si tenía que ungir a Jonatán, su hijo, pero a mí me ungió. Ahora, aparte de todo, fíjese, este David iba a tocarle el arpa a cuando Saúl se ponía loco. Entonces, David estaba totalmente convencido que Saúl, Dios lo había desechado. Pero David es un hombre digno de admirar. Entonces, ya sabemos, David decía, no, este Saúlito está totalmente mal, ¿no? A mí me ungieron, Dios está conmigo, me respalda, mato gigantes, Saúl no me agarra. No, pues aquí yo puedo hacer lo que me plazca. El favor de Dios, ¿no? ¿Y qué cree? Vamos a ir a primera de Samuel 23:14. Dice la palabra del Señor. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y entonces Saúl
este rey, era un rey, se molestó porque la gente empezó a amar a David. Se sabía que había sido ungido para el próximo rey. Todos cantaban y gritaban, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Que se empezó a enojar y empezó a decir, ¿cómo creen que están más el pueblo con David? Ya no más falta que lo unjan como rey, ya no más falta que lo pongan en el trono y yo que soy el rey, ¿no? Entonces dice la palabra del Señor que él se empezó a llenar en su corazón en contra de David y lo empezó a perseguir. Después de que David le ayudó, le tocaba para que se le saliera el chamuco, estuvo ahí peleando con él, aún así, con todo y esto, Saúl dijo, lo voy a matar porque si no me quita el puesto. Y entonces, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Capítulo 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces, fíjese, nunca falta. Entonces los hombres de David le dijeron, fíjese, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Y también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Ahora fíjese, David entendía un principio fundamental, que es que él sabía que quien juzgaba a los ungidos no era él, era Dios. Él sabía que él no podía juzgar
a quien Dios había ungido, y que si Dios lo ungió como rey, el único que lo podía quitar como rey, ¿quién creen que era? Dios. El único que puede castigar a tus padres porque han sido malvados contigo es Dios, no tú. El único que puede juzgar por el mal comportamiento es Dios, no nosotros. David entendió ese principio y dijo: líbrame Jehová, líbreme Jehová de hacerle algo al ungido del Señor. Porque él entendía el principio de que no podemos juzgar a los que están en autoridad. Y entonces aquí vemos el corazón de David, y fíjese que no por nada a Cristo se le llamó Hijo de David, porque dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, en el corazón de David era un corazón humilde, y era un corazón que conocía tanto a Dios, que sabía que Dios era el único que podía hacer justicia, que él no iba a tomar la justicia por sus manos, ni tampoco se iba a volver un murmurador, porque si él hubiera dicho, en su corazón tenido una raíz de amargura contra Saúl, entonces hubiera dicho a todo su ejército: no, fíjense, miren, este canalla me quiere matar, y yo qué tanto bien le he hecho. ¿Han visto ustedes cómo le he hecho tanto bien? Y miren, es un canalla, miren cómo me maltrata, miren cómo me busca mi vida. Y entonces el pueblo, que también respetaba a David, hubiera podido decirle a todo el pueblo: vengan, pueblo, en contra de este. ¿No se han dado cuenta que este Samuel ya no está con él? ¿Por qué creen que ya no está con él? Porque no es el ungido, yo soy el ungido, así que corónenme. Pero él no hizo eso. Él dice que se quedó y dijo: yo voy a esperar la justicia de Dios, porque yo no soy quien para juzgarle, no tengo esa autoridad, pero Dios, quien le puso, la tiene. Y mi hermano, nosotros no tratemos de ayudar a Dios. La Biblia dice que nosotros no somos jueces, quien juzga es Dios. Los padres tienen la autoridad sobre sus hijos, los pastores la autoridad sobre la iglesia, los esposos autoridad sobre la esposa. Regresamos a Mateo 7:6. Sí, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí aclaramos otra vez, Jesús está hablando de igualdad, no de padres con hijos. No dice: ¿y por qué miras en tu hijo la paja? No, dice: ¿por qué miras en tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y después dice algo que parece como que se salió, pero dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dice: no deis lo santo a los perros. Ahora, ¿quiénes son los perros? Vamos a Filipenses 3:2. Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí está. Los perros son aquellos que mutilan el cuerpo. Son aquellos aquellos que nos ponemos, porque todos, yo pienso que de alguna manera, en algunas veces hemos juzgado, nos ponemos a juzgar a nuestro igual, a nuestro hermano, como si fuéramos mejor que él o mejor que ella. Y no lo hacemos con un afán de restauración,
Porque si necesita nuestro hermano restauración, entonces ¿qué cree que vamos a hacer? En lugar de murmurar, orar. Fíjese que sería bien padre que cuando estamos en la mesa y nos empezamos a querer poner muy espiritualoides, a querer ser superiores a los demás y decir, ¿ya viste cómo hizo esto? Diciéndolo como si nosotros, súper guau, yo no, jamás he hecho eso, ¿verdad? Y entonces por eso Jesús, que ve, dice, saca primero tu viga para que puedas ver la paja. Porque estamos igual. Esto no es una cosa de restauración, esto es una cosa de murmuración. Porque si realmente queremos restaurar, entonces decimos, no sé, voy, me inclino y le digo, Señor, te pido por mi hermana, te pido por esta persona. Yo no soy quien para juzgarla, porque eres tú el único que juzga. Yo solamente te digo que le fortalezcas, que la ayudes, que hagas tu voluntad. ¿Ya vio? ¿Qué diferencia? No, pero nos encanta el bochinche. No, sí, y la otra vez. No, eso no es todo. Yo he visto algo peor, ¿no? Y entonces eso se llama murmuración. Ahora, cuando nosotros lo hablamos con autoridad, con la persona, por ejemplo, que mi hermano me dijo algo, un secreto, y yo voy y se lo digo a los pastores por querer su restauración, eso no es murmuración. Eso es una forma en la cual yo estoy ayudando, porque no se lo estoy yendo a contar a la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es otra cosa. Pero estoy queriendo apoyar y decir, no, yo creo que esto está mal, así que voy con la persona correcta, los pastores o los líderes. No, pero si a ver, ven Mili, tú que eres muy seria. Vamos a poner un gran ejemplo aquí. Yo estoy aquí con Mili y entonces Mili no tiene autoridad para regañar a este niño que se ve que no debe ser una joya, mi amor, nomás es un ejemplo. Y se me pone entonces Mili y yo no tenemos ningún tipo de autoridad sobre él. Pero entonces, ¿ya viste Mili que ese niño no me está poniendo atención? Y entonces Mili, no, sí, déjate, yo lo he visto hablarle también mal a su mamá. Ay, Mili. Sí, pero has visto también que no, Mili, está platicando, ¿no? No hay ningún tipo de autoridad, porque voy a corregirlo, no tengo la autoridad delegada por Dios, mi hermano, esto se llama murmuración. Ahora, mi hermana, te voy a contar algo para que juntas oremos. Murmuración también, ore usted solo. No enseñemos a nuestros hijos a juzgar autoridad, a juzgar maestros, a juzgar padres. Fíjese que me encanta mi esposo, físicamente también, pero me encanta, él me ha enseñado muchas cosas con respecto del respeto a la autoridad. Entonces, hay ocasiones en las cuales, como le digo que yo no soy santa, ni soy Santa Zaret, tengo tantos defectos como usted, así que no diga, ay, es que la hermanita es re santa. No, mi hermano no me conoce. Entonces, cuando de repente yo me pongo demasiado espiritual y entonces empiezo a decir, no, es que, ¿ya viste que en esto tienen errores tus papás? ¿Que no te has dado cuenta? Mire, una sola palabra me tuvo que decir para callarme bien sabroso. Y entonces me dijo, sí me doy cuenta, pero no los juzgo. Y con eso, mire, me dejó. Dije, es cierto. Y me dijo, le digo, ¿no te das cuenta que tienen estos errores? Sí me doy cuenta, pero no los juzgo. ¡Wow! No necesito una espiritual. No, es que yo estoy aquí, ¿no?
la super archirrequete espiritual diciendo de doctrina. No, nada más con una frasecita me cayó bien hermoso. Sí, pero no juzgo, porque yo no tengo autoridad para juzgar. Y por eso dice la palabra del Señor en Mateo 7, no deis lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque cuando uno se empieza a sentir así como que, Señor, cuánto me usas, ¿no? Cuán santa soy. No, Señor. Fíjese que por eso Jesús dijo, no deis lo santo a los perros. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a subir la santicidad, o no sé cómo se llame, empezamos a mutilar el cuerpo. Por eso dice, no deis lo santo a los perros son los mutiladores, aquellos que vienen con una carita a decirte, ¿ya viste los errores de tu líder? He visto tantos errores. Mutilar, murmurar. Y no somos llamados a eso. ¿Quién corrige? El padre, la madre, los pastores, los líderes. Ahora, si ellos no corrigen, Dios los juzgará, pero no es nuestro, ¿cómo se puede llamar? Dios no te puso como juez o como jueza de la iglesia, la jueza Zaret, ¿no? Esa posición la tienen los pastores y eso es para edificación. No porque le esté juzgando, porque como dice la palabra del Señor, ellos velan por sus almas como quien tendrá que dar cuentas. O sea que el Señor va a venirle a decir a los pastores, a ver, te fijaste del pecado de esta persona y no fuiste y dijiste algo. Entonces él tendrá o ella tendrá esa condenación. Por eso ellos tienen que acercarse y decir, mi hermano, yo veo esto en ti, así que necesitas cambiarlo. ¿Por qué? Porque Dios les pedirá cuentas. ¿Me está juzgando? Exactamente. Tengo la autoridad espiritual para hacerlo. David no fue perro. Le dije, incluso él se decía, yo soy un perro muerto, ¿no? Pero se lo decía de otra forma. Pero David no fue perro. Tenía un buen ejército para pelear contra Saúl, sin embargo, él no dividió a Israel. Tenía muchos seguidores, pero no lo hizo. Salmo 66, 5. Dice la palabra del Señor. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Después dice, los rebeldes no serán enaltecidos. Versículo 16. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Aquí dice, si mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Quien tiene mucho que ver con que si nosotros estamos orando, pero hay en nuestro corazón ese espíritu de superioridad, ese espíritu inicuo que nos creemos mejores y que juzgamos, el Señor no nos escuchará. Por eso es muy importante que nosotros, cuando veamos ese comportamiento en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, mamá, es que fíjate, no, hijo, tú no eres juez. Tú no eres juez, no eres juez de nadie. Ahorita tú no eres juez ni de tu hermano, ni de tu hermana, no eres juez. Por lo tanto, necesitamos aprender a decir, ok, Señor, mejor me callo porque
hay un castigo, dice, con la medida que tú midas se te medirá. Entonces necesitamos tener esa convicción de decir, Señor, no quiero juzgar. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me juzguen de la misma forma, porque es una siembra que hacemos. Vamos a Santiago 4:11. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. El que sigue, el 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Aquí la 60 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Por qué dice murmura de la ley y juzga a la ley? ¿Por qué? Murmura de la ley porque estás murmurando porque tú te crees superior y Dios a ti no te ha dado esa autoridad. Por eso dice, murmuras de la ley, así como de, no, pues si yo estuviera en autoridad y si Dios me hubiera puesto en autoridad sobre este impío, ya lo hubiera regañado, ¿no? Cuando realmente el único que tiene esa autoridad es Dios. Y es la autoridad delegada por Dios para poder hacerlo. Entonces por eso dice, cuando tú murmuras, estás murmurando contra la ley y estás murmurando contra Dios. Porque estás diciendo, yo soy mejor, yo pudiera haber educado mejor, hecho mejor, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 16:1. Ok, dice la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción. Vamos a ir al versículo 8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aquí fíjese, dice, la murmuración no es contra el pastor, no es contra el líder, es contra Jehová. ¿Por qué contra Jehová? Porque está diciéndole a Dios, tus líderes que estás poniendo, ¿no? Deberías de haberme puesto a mí, ¿no? Yo soy mejor. Porque mi hermano, cuando murmuramos en contra de alguien es porque realmente nos sentimos mejor. O sea, no, yo no hago eso, ¿no? No, es que es así, sí, pero yo no hago eso. No hacemos eso, pero hacemos otra cosa, que es peor, que es murmurar. Por eso, la palabra de Dios, yo lo he pensado así, que cuando Jesús se refiere a que quita la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la paja del otro, es porque para Cristo es más grande un pecado de orgullo que otra cosa. Porque ¿qué fue lo que provocó en Satanás que fuera Satanás? El orgullo.
Él dijo, yo soy mejor o puedo ser igual que Dios, porque yo me voy a sentar en el trono, porque yo soy. Entonces, ese fue, el primer pecado de Satanás no fue la fornicación, no fue el adulterio, no fue, el primer pecado de Satanás fue el orgullo y la murmuración. Porque se sintió orgulloso y entonces empezó a murmurar con los ángeles para rebelarse contra Dios. Entonces Jesús por eso les dice, quita la viga que tienes en tu ojo, o sea, quita ese espíritu murmurador de juez que tienes, porque eso para mí es peor que lo que está haciendo tu hermano o tu hermana. Porque ¿qué fue cuando Jesús estaba en el templo? Dice que había dos, uno que se sentía el guau, ¿no? Y hasta oraba guau, ¿no? Porque dice, yo diezmo de todo, soy súper espiritual, súper. Y dijo, y gracias a Dios que no soy como ese, que es un pecador. No, yo soy guau, ¿no? Y entonces dijo Jesús, ¿quién creen que salió justificado? El otro que decía, soy pecador, perdóname Señor, porque soy pecador, ¿no? ¿Por qué? Porque no había orgullo en su corazón, porque realmente sabía que tenía una dependencia de Dios. Pero cuando nosotros nos empezamos a llenar de orgullo, entonces, y por eso también la palabra de Dios dice que no tenemos que en nuestro corazón tener ningún tipo de amargura. Por eso cuando empezamos a tener como que algo en contra de nuestro hermano, de nuestra hermana o de alguien, tenemos que ir y hablarlo. ¿Por qué? Porque si empieza a haber amargura en el corazón, entonces empieza a haber murmuración. Porque tienes algo en tu corazón que dices, este me la hizo o esta me la hizo, ¿no? Y entonces empieza tu corazón a albergar todas esas cosas. Y ahora sí que, como decía un pastor, no somos botes de basura para que la gente eche en nosotros todas sus frustraciones, sus iras, todo eso en nosotros. Sino nosotros decir, no, aunque al oídito le encanta la murmuración, porque tengo un chismecito nuevo, ¿no? Y nosotros, el oído, bueno, ¿no han visto la de la máscara que hace su oídote? Así se me figura a veces cuando tengo un chismecito en nuestros oídos. Cuéntame, ¿no? Para que oremos juntos. Mentira, puras mentiras. Te voy a contar algo para orar por el pastor y la pastora que están tan mal, ¿no? Realmente eso es murmuración. Si quieres orar, óralo tú. No necesitas ir a bochinchear, porque mire, se ponen a bochinchear 5 horas y se ponen a orar 20 segundos. Señor, ahí te encargamos. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Entonces Moisés les dijo, ¿por qué nosotros qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Ahora, toda autoridad proviene de Dios, eso lo dice Romanos 13. Entonces, solo Dios puede hacerse cargo de la autoridad puesta por Él. Eso lo entendió David. Hace mucho tiempo conocí a una persona que iba con su familia, pero se sentaba con su hijo y entonces nosotros casi siempre nos sentábamos atrás de esa persona. Y recuerdo que cada que la persona que enseñaba o los pastores que predicaban, cada que enseñaban algo esta persona y que a él no le agradaba lo que estaban enseñando, entonces se juntaba con su hijo y le decía, eso no está, eso no es, no sé qué, no. Y entonces ya nada más lo escuchábamos. Y entonces yo le decía a mi esposo, le decía, espérate, porque esa persona está hablando mal de los pastores. Cuando necesite su hijo un consejo de los pastores, ¿usted cree que lo va a recibir? Jamás. ¿Por qué? Porque esa persona se está poniendo a hablar mal
de los líderes espirituales. Entonces, cuando quiera recibir no, hable con mi hijo, el hijo jamás, nunca va a respetar. Y entonces, esta persona, pues, se fue de la iglesia y su hijo está totalmente perdido, no asiste a ninguna iglesia y ahora ellos regresaron, pero regresaron solos. Porque nosotros no podemos hablar mal de las autoridades delegadas por Dios y pensar que después esas mismas autoridades te van a ayudar. O sea, es como si nosotros con nuestro esposo estamos hablando, no, es que fíjate que los pastores o los líderes, no, todos son unos no sé qué, no sé cuándo, y luego tienes problemas en tu matrimonio, vamos a hablar con los pastores, ¿te cree que va a recibir algo así? Pues no dices que están re mal. Y luego los hijos se desvían, las hijas se desvían, hacen un desbarajuste y después, Señor, ¿por qué si los llevaba a la iglesia? Sí, pero murmuras. Y si murmuras, no esperes que Dios bendiga. Si nosotros murmuramos, mire mi hermano, puede ser nuestro esposo o nuestra esposa lo peor del planeta. Pero si tú le murmuras a tu hijo todo lo malo que hace su padre y su madre, cuando necesite una reprensión, ¿usted cree que le va a escuchar? Jamás. Hay ocasiones en las cuales nosotros cuando estamos, mi esposo y yo vamos a hablar de algún tema de entre nosotros, de algo que no nos agradó. Entonces lo que hacemos es decir a nuestra hija, vámonos para allá. Porque si no después, cuando yo le diga algo a mi esposo y él me diga algo a mí de lo que estamos mal, ¿quién cree que lo está escuchando? Y entonces después ella me va a decir, no, pero mi papá no sé qué, o mi mamá no sé cuándo. No, porque así son los niños. Pero si nosotros aprendemos a ser prudentes y respetar la autoridad, pese a cualquier cosa, inclusive, aunque hay ocasiones en las cuales mi esposo, cuando tiene prisa o algo, jalonea a Isabel y dice, Isabel, ya te dije que no sé qué, y yo sé que está mal, jamás nunca yo le he dicho enfrente de mi hija, oye, ese comportamiento está mal, ¿por qué la jaloneaste? ¿Por qué hiciste eso? Estás mal. ¿Por qué? Porque ella se le va a voltear. Y entonces después cuando yo le diga, hija, escucha a tu padre, a ese que tú dices que está mal, entonces está contrario. Y entonces yo me quedo callada y después cuando ya se fue mi hija le dije, oye, creo que a lo mejor como que no estuvo tan bien que la metieras un jalón así porque pues, la niña está chiquita o así. Entonces ya él me dice, no, sí, tienes razón. Aparte que se va a provocar un problemón si yo enfrente de mi hija le digo, oye, ¿por qué estás jaloneando a la niña? Entonces, ¿y a ti qué te importa? Y entonces nos vamos a poner a pelear y eso va a ser peor aún enfrente de los hijos. Cuando yo siempre le he dicho a Isabela, no, respeta a tu papá. O luego, fíjese mi hermano que es bien chistosa mi hija, pero ella ya sabe, estamos en la mesa y Isabela, por favor, ya te dije que no vas a comer eso. Y entonces voltea a ver a su papá y su papá le dice, ya dijo mamá. Nosotros nunca nos decimos, ándale, dale aunque sea un poquito, por favor, un poquitito. ¿Por qué? Porque entonces no estamos respetando la autoridad. Entonces, papá, pero dice mamá, no, hija, si dijo mamá ya. Entonces ya después vamos a la cocina y luego me dice, no le vamos a dar. Digo, no, ya dije que no, bueno, que no. Igual él cuando le dice a Isabela, no, Isabela, ya te dije que vas a hacer esto. Mamá, pero ustedes siempre están de acuerdo, nos dice. Eso no es, ustedes siempre están de acuerdo y yo nunca puedo decir lo que tengo que hacer, no, porque usted es la niña. Entonces eso es un respeto de autoridad, porque si nos subimos a la autoridad, cuando yo le digo a Isabela, no, entonces, papá, sí, ¿verdad? Y el papá, sí. Se hace un desbarajuste, mi hermano, un desbarajuste. ¿Dónde está la niña? Pues no sé, yo no le di permiso. Pero es que yo sí le di.
Y cuando sea grande, cuando tenga sus 15 años, mamá, ¿puedo ir? No. Ahorita vengo, le voy a decir a mi papá. Al contrario, mi hija ya sabe. Ya dijo mamá que no, sí, ya sé que no. O ya dijo papá que no, ya sé que no. Ella ya lo sabe. Porque estamos de acuerdo y así se enseña a respetar a la autoridad. Ahora, estoy terminando Mateo 7. Fíjese que después de que Jesús está hablando de no juzgar, después en el versículo 7 dice, en capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Luego versículo 12, o sea, parece como que a Jesús se le va la onda, a mí se me hace, ¿no? Porque está hablando, no juzguen, no sé qué, y luego dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y luego vuelve a repetir lo mismo del juzgar. Entonces, Jesús, estás hablando una cosa, luego de otra, luego te regresas a lo mismo. No, Jesús no se le fue la onda, porque dice, en el versículo 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces yo le preguntaba al Señor, al Espíritu Santo, y le decía, ay, Espíritu Santo, ¿qué se le fue la onda a Jesús? ¿O se le fue la onda al Mateo, que me empezó a escribir algo y luego se acordó y luego regresó a lo anterior, ¿no? Y entonces el Espíritu Santo me hablaba y me decía, mientras tú estés juzgando a alguien, no puedes orar por esa persona. ¡Wow! Si tú juzgas a tu esposo, no vas a poder orar por él. Si tú juzgas a tus padres, no vas a poder orar por ellos. Si tú juzgas a tus pastores, no podrás orar por ellos. Si tú juzgas a quien sea que tú juzgues o a quien sea que juzguemos, no podemos orar. ¿Por qué? Porque nuestra oración no va a ser una oración pura, de un corazón puro. Va a ser una oración que viene de un corazón resentido. O de un corazón que alberga enojo, ira, contienda. Entonces, para empezar, a lo mejor y no oramos, porque como tienes ese sentimiento de amargura en tu corazón, no vas a querer orar por la persona. Y si llegas a orar por esa persona, vas a orar mal, porque tu corazón no está sano. Entonces, por eso, no es que a Jesús se le fue la onda. Es que Jesús dice, no juzguen, y después dice, piden y recibirán, busquen y hallarán, llamen y después vuelve a decir, en el versículo 12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ahí está el resultado. Mi hermano, fíjese que cuando uno empieza a orar por las personas en lugar de juzgarlas, entonces tú albergas en tu corazón amor. Porque dice la palabra del Señor que si nosotros diéramos incluso a los pobres, o si diéramos incluso nuestra vida para ser quemada, pero no hay amor en nuestro corazón, de nada sirve. Entonces, cuando nosotros juzgamos, es imposible que tú puedas elevar al Señor una oración verdadera. Pero al contrario, cuando nosotros decimos, Señor, mira, realmente yo sé que soy bien pecadora, al igual que mi hermano que está pecando, ayúdanos a los dos, ¿no? Porque a lo mejor tu hermano o tu hermana es pecadora en un área, pero hay otras que nosotros también tenemos. Entonces podemos decir, Señor, mira, su área está súper arquicherrequete mal, pero yo no canto mal las rancheras. También hay áreas en mi vida que yo creo que tú también dices, uy, ¿no? Entonces, en lugar de juzgar, orar. En lugar de juzgar a nuestro esposo, a nuestra esposa, orar. En lugar de juzgar a nuestros padres o personas, decir, Padre, mira, yo tengo en mi corazón esto contra esta persona porque creo que está mal, pero yo no soy un juez. Tú eres el juez, entonces por lo tanto yo te pido
misericordia para él y para mí también, porque también hay algo por ahí en mí